Buenas tardes, queridos televidentes. Nos encontramos en la ciudad de Bogotá con una problemática que se ha vuelto cada vez más frecuente en nuestra población colombiana. Según estudios, la depresión infantil se ha vuelto cada vez más frecuente. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la depresión infantil? La depresión es definida por Acosta y colegas como un problema del estado de ánimo, el cual presenta como sentimiento de tristeza, donde se presenta pérdida de interés o placer en la mayoría de actividades. Este trastorno afecta los hábitos alimenticios, ciclos de sueño y autoestima. No es lo mismo un trastorno depresivo a un decaimiento pasajero que tenga el paciente. Durante mucho tiempo se consideraba que la depresión en niños no existía y que era propia de la edad adulta. Sin embargo, en los últimos 30 años se empezó a reconocer que la depresión también afecta a los niños y adolescentes. La depresión infantil puede tener varios modos de manifestación y asimismo enmascararse con otros trastornos. Por otro lado, las estadísticas del Ministerio de Salud muestran que la edad más común en que los niños presentan depresión es a los 10 años. Sin embargo, se han dado inicios en algunos pacientes a los 5 años. Adicionalmente, el análisis de los casos reportados con depresión fue que en los departamentos de Quindío, Santander, Atlántico y Nariño se presentan la mayoría de estos. La OMS en 2017 definió la depresión como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por tristeza, pérdida de interés o placer, de sentimientos de culpa o falta de autoestima. La depresión infantil es un trastorno de carácter heterogéneo y por esta razón es muy difícil su diagnóstico. Este afecta las dimensiones afectivas y emocionales en el niño, lo cual repercute en su estado mental. Las dimensiones afectivas son muy importantes en el niño para su desarrollo cognitivo, social y emocional. Es importante saber que los síntomas varían según la edad del niño. Según el DSM-5, el paciente debe presentar por lo menos 2 semanas, la mayor parte del día, un estado depresivo o irritable y tener al menos 5 de estos síntomas que voy a mencionar. Entonces, fatiga, enlentecimiento o rapidez motora, pérdida o ganancia de peso, sentimiento de culpa o inutilidad y pensamientos suicidas. Los preescolares, que van de 3 a 6, normalmente presentan dolores de cabeza, irritabilidad, rabietas, cara inexpresiva, indiferente, no socializan, presentan fobias escolares. Los escolares, que van desde los 7 hasta la pubertad, presentan baja concentración, bajo rendimiento académico, problemas en el sueño, problemas en la alimentación, conductas de alto riesgo. También se pueden ver irritables, se pueden ver agresivos, no socializan. Por otro lado, los adolescentes pueden presentar pensamientos suicidas, anedonia, se ven inexpresivos, aislados, conductas de alto riesgo, consumo de sustancias. También les disminuye mucho la autoestima y se ven muy agresivos. Por otro lado, el diagnóstico diferencial nos permite determinar si la sintomatología presentada por niños y adolescentes es propia de una depresión infantil o de otra enfermedad o trastorno. La tristeza normal se caracteriza por tener un factor desencadenante. En situaciones positivas, los niños tienden a cambiar su estado de ánimo y tiene una desaparición espontánea. En los trastornos bipolares se mira si hay antecedentes familiares. En el trastorno de déficit de atención, en algunos casos aparece una inatención acompañada de una inhibición motora, pero esta no puede estar relacionada con una carga afectiva. Las drogas, si hay una intoxicación, un abuso o una abstinencia, tienden a presentar sintomatología depresiva después. En la ansiedad, en algunos casos se solapa sus síntomas con los de depresión, pero hay algunos característicos de la ansiedad, como lo son la hipervigilancia y la agitación psicomotora. En los trastornos de esquizofrenia o esquizoafectivos se presenta tanto sintomatología depresiva como psicótica. En algunas enfermedades médicas como la anemia, la diabetes, algunos fármacos como los estimulantes, los anticonceptivos de uso oral, en algunas sustancias psicoactivas como el alcohol, el cannabis o la cocaína se presenta sintomatología depresiva. Cuando hablamos de comorbilidad, se muestra que el 40 y el 90% de los adolescentes deprimidos padecen un trastorno comórbido y al menos el 20% y el 50% tiene 2 o más diagnósticos comórbidos. Los diagnósticos comórbidos más frecuentes son los trastornos disruptivos, que son los trastornos de conducta y atención, que tienen un 40%. También están los trastornos de ansiedad, que incluye la fobia social y la ansiedad generalizada mayor, con un 34%. También está el abuso de sustancias y la anorexia nerviosa, pues se presentan pero en una menor frecuencia.
Respecto a la etiología, hay múltiples factores que están asociados con la adquisición y el mantenimiento pues, de los trastornos depresivos durante la infancia y la adolescencia. No existen causas únicas claramente definidas, se describen en múltiples causas divididas, como en factores genéticos, factores ambientales, eventos vitales y pues las características propias del niño. En los factores genéticos se ha observado que los hijos de padres depresivos son 3 veces más propensos a experimentar depresión. En cuanto a los factores ambientales asociados con la depresión en niños y jóvenes, están presentes el abuso sexual, el abandono, divorcio de sus padres, las pérdidas afectivas, la muerte de un ser cercano o los desastres naturales. Los factores psicológicos pueden ser los siguientes. El modelo de Beck, el cual dice que las personas con depresión crean esquemas cognitivos negativos que condicionan la forma en la que viven la realidad las personas. Están relacionados con la interpretación de ellos, de los demás y del futuro, lo cual llamamos una tarea cognitiva. De acuerdo con Lewison, hay 3 hipótesis del patrón de comportamiento del estado de ánimo. La primera es la relación causal entre la baja tasa de refuerzo positivo contingente de la respuesta y la sensación de disforia. La segunda es los patrones de conducta bajo el estado de ánimo que se mantienen por medio de un ambiente social. Y la tercera es la deficiencia en las habilidades sociales. Adicionalmente, otro factor es una disminución para poder disfrutar de las experiencias positivas o es un aumento en la sensibilidad en las situaciones negativas. Según Coyne, las personas que presentan depresión suelen crear un entorno social negativo, lo cual les genera una conducta aversiva hacia los demás y unos sentimientos de resentimiento o ira. Como lo nombra Polaino, se han desarrollado medidas para evaluar la depresión en niños y adolescentes. En esta se resaltan las entrevistas y los autoinformes. En caso de los niños se necesita una retroalimentación para que puedan entender lo que se les está preguntando. Una evaluación clínica debe valorar el episodio depresivo actual, preguntar a los padres y a los niños si hay ideas de muerte o de suicidio, conocer los posibles episodios previos en los pacientes y los antecedentes psiquiátricos familiares. Además, pruebas biológicas con el diagnóstico diferencial de otras enfermedades.